Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué haces? Muy bien. A ver, contame, ¿qué es lo que vos ves del tema de los wichis en Salta? Hay dos elementos. Uno, estructural, si se quiere, que la verdad a mí me causa una profunda indignación cuando escucho algún o alguna inconsciente, irresponsable, decir de que acá hay cuestiones vinculadas a las pautas culturales de los pueblos originarios, o que son cuestiones cíclicas. Eso es todo mentira. Digamos, acá lo que pasó es que avanzó la frontera del agronegocio de manera feroz sobre los bosques que estaban protegidos por la ley de bosques, Muypolitizado.com, con la complicidad absoluta de Urtubey, que además no solamente tiene una responsabilidad por omisión, sino que su hermano es el titular de Celulosa Argentina, que precisamente utiliza los árboles como materia prima, o sea que desmonta también. Y ese desmonte, obviamente, a comunidades que son de cazadores-recolectores o de pequeños agricultores, de gente que vive de su entorno natural, pero va a generar una situación de hambre, no te quepa la menor duda, porque ahí la tarjeta alimentaria no llega y no hay un supermercado para pasar la tarjeta alimentaria. Entonces, tenés un problema estructural porque los pibes lo que están haciendo ahora es tomar agua contaminada con glifosato. Entonces, y encima, en algunos casos, en bidones de glifosato. Es decir, hay una situación estructural vinculada a ese tema. A lo que se suma una situación coyuntural, que es mentira lo que dijo la ministra de Salud de Salta, de que esto pasa todos los años. No es así, todos los años se agrava la situación en verano, es cierto, pero no todos los años mueren esa cantidad de pibes. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con dos decisiones políticas que tomó el señor Sáenz cuando asumió, que es sacar el Ministerio de Primera Infancia, que era la única cosa más o menos piola que había hecho Urtubey, y sacar un programa que se llama Refuerzo Estival, que era precisamente un refuerzo de las políticas asistenciales durante el verano, que es la época más jodida, ¿no? Alimentos, agua, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema estructural por un lado y hay un problema coyuntural por el otro, y yo creo que hay cierta frivolidad y falta de sentido de la urgencia y desconocimiento de muchas de las personas que tendrían que intervenir en la cuestión. Nosotros, como un intento de hacer algo desde nuestra impotencia, mandamos una brigada de las organizaciones sociales que va a acampar en Mosconi, en la tierra donde estaban los viejos desocupados de IPF, que fueron los que empezaron con los piquetes a fines de los 90. Nosotros tenemos muchos compañeros en esa zona, gente muy querida que sabe mucho del tema, que aparte por ser petroleros saben dónde van las perforaciones, dónde hay que hacerlas. Acá hay que hacer 40 perforaciones que valen $1.500 cada uno, son $80.000. No es la solución de fondo, la solución de fondo es un acueducto, que Macri paralizó la obra del acueducto. Pero esto sería una solución, por lo menos para los próximos 2 años, hasta que se haga el acueducto. Bueno, hay que hacerlo, macho. Digamos, no hay que ser un ingeniero termonuclear para hacer un pozo de 50 metros. O el agua que no está contaminada por el glifosato está bien abajo. Entonces los pocitos de porquería que hacen no sirven, son el mismo problema. Y el problema es que si vos sumás glifosato, contaminación del agua por otros agrotóxicos, problemas previos de nutrición, bajas defensas, inaccesibilidad a los servicios de salud, y el resultado te da esta catástrofe que está sucediendo en Salta, y que si uno se pone medio conspirativo, pareciera ser que algunos preferirían que se extinga la gente que todavía impide que el desmonte sea total y que toda Salta sea un desierto verde. No, ha habido médicos que están instalados allá que dicen que ese es el objetivo finalmente, que el objetivo es... Bueno, yo creo eso, y creo que por acción y omisión hay una gran complicidad en eso, y yo lo he visto, digamos, en Santiago del Estero, en la Patagonia, que, a ver, cada hectárea de tierra, y es un pedazo de guita, son $5.000. Entonces, $3.000, $3.500 de propiedad más la rentabilidad que te da. Entonces hay gente que es muy jodida con estas cosas. Entonces, si vos ves cómo avanzó la frontera del desmonte, bueno, la gente que vivía ahí no desapareció del mapa. Está aguacinada en una villa, o está en una situación de absoluta marginalidad en el sector rural, donde vive en donde puede, y no tiene acceso a las fuentes de vida, que son los recursos naturales. Juan, hay veces que realmente yo desconozco absolutamente el tema. Simplemente de leer algunas cosas que se dicen desde allá, etcétera, pero muchas veces los medios agarran un tema y
por alguna razón X, a veces es conspirativa y a veces es casual, o porque midió, o por lo que sea, y aparece un título donde entra todo. Entonces, bueno, cada vez que muere un chico wichi, aparece como un titular. Sí. Y de repente, estadísticamente, es representativo o de repente no. Esos 8 chicos que murieron en enero y febrero, estadísticamente muestran una desproporción en cantidad de mortalidad infantil respecto de otros sectores sociales o de estos sectores. ¿Comparado a lo que pasaba antes, decís? Antes o en otros sectores de Salta que no Sí, son wichi. sí, es llamativo. Es una situación particularmente aguda de un problema más extendido. Es una situación particularmente aguda y trágica de un problema más extendido. Y la verdad que yo me alegro que salgan los titulares, porque estas son las cosas que hay que poner el foco. Porque detrás de cada uno de esos pibes muertos hay cientos de pibes enfermos, cientos de pibes que no comen, miles y millones de pibes. Nosotros tenemos el 60% de los niños pobres en Argentina. El 60% de los niños son pobres en Argentina. Entonces, eso es una tragedia, hermano, y el 60% según las estadísticas de diciembre. Ahora como peor, no estamos mejor. Entonces yo cuando escucho hablar de las estupideces de discusiones semánticas de simposio de la Facultad de Derecho, de gente de primera línea, la verdad que me da bronca. Me da bronca porque ¿cuál es el plan para resolver estas cosas? Digamos, yo sé que hay buena leche. Yo sé que Alberto tiene buenas intenciones. Creo que hay gente que está en el gabinete que tiene que enfocarse más en esto y otra que se tiene que enfocar, o sea, los dos frentes fundamentales que tiene el gobierno, los dos desafíos que tiene la Argentina, tiene que ver con enfrentar esta situación de pobreza, miseria y exclusión y al mismo tiempo resolver lo que impide que eso se haga, que es el frente externo de la deuda, digamos, ¿no? Que es esa cantidad inmensa de dólares que la Argentina no puede pagar. Punto. Juan, digamos, no lo puede pagar. Después alguien lo solucionará de alguna manera, pero ahora no se puede pagar eso. A ver, vos, digamos, esto que decís de Alberto Fernández, yo me acuerdo cuando vos discutías, planteabas el tema Macri, que decía, bueno, tengo que negociar porque es el gobierno, pero no le creo. Con Alberto Fernández estás diciendo algo distinto, estás diciendo, a este conozco su buena leche, a este le creo. Ahora, imagínate en una discusión de barrio donde alguien te dice a vos, escúchame, están negociando con el fondo, están viendo cómo pagar, mientras pasa el tiempo, no resuelven el problema, ¿vos qué le respondés? ¿Lo contenés? ¿Le decís, mira, es difícil, hay que darle tiempo? ¿O le decís, mira, tenés razón? En esas discusiones que vos debes tener todo el tiempo, me imagino que... No, mira, ahora no está pasando eso, porque la gente todavía tiene esperanza. Pensé que el gobierno asumió en diciembre. En diciembre tomó algunas buenas medidas. 2 medidas puedo rescatar yo, digamos. La primera son los bonos de fin de año, que vos no sabés el impacto que tienen, digamos, ¿no? O sea, no sabés el impacto que tiene que una familia, un compañero, un laburante de la economía popular, en vez de ganar 8.500, ese mes ganó 17.000, y que hubo refuerzo de la UH, que hubo refuerzo de la jubilación. Los refuerzos fueron fuertes, digamos, o sea, se terminó el año más o menos bien, y en enero quedaba un poquito de colchón. La otra medida fue que el tema del dólar turista y qué sé yo, tuvo un muy buen impacto en la temporada. Entonces hubo mucho laburo en la temporada. Nosotros tenemos muchos compañeros que van a laburar a la costa, digamos, un vendedor ambulante que se va a la costa y gana un mango. Hubo movimiento, se movió un poco la cuestión. Entonces, eso que no resuelve ningún problema, ¿no? Son paliativos. Eso y la esperanza todavía mantienen, ¿no? Que esas discusiones no se dan, pero se están empezando a dar. Que cuando yo planteo lo de la mecha corta, no es para amenazar a nadie, es una descripción de la situación. La mecha se va cortando cada vez más. Yo no sé cuánto dura. Digamos, a mí se me está acabando, a mí, antes que a muchos de mis compañeros. Pero yo tampoco quiero adelantarme a nada, porque la verdad es que todavía hay que ver cómo se resuelve esto, digamos, ¿no? Yo ya lo dije, se lo dije a Alberto, me parece que el abordaje de la situación social viene lento, que hay problemas de coordinación, es decir, que hay buenas intenciones, que hay un corazón puesto ahí, y están las prioridades puestas ahí. A mí lo que me gustó del discurso de Roberto, que fue que planteó la ética, las prioridades, yo siento que las prioridades están puestas ahí, pero me parece que falta, digamos, llevar un poco más firmes las riendas y, no sé cómo decirlo sin decir una vulgaridad, pero apretar más a los funcionarios y a los sectores de gestión que tienen que empezar a ejecutar las partidas para poder generar la inversión social necesaria para, no te digo bajar 10 puntos de pobreza, pero empezar a bajar 5,
reducir la brecha de pobreza, que es la diferencia de guita que tiene alguien que está en situación de pobreza con la que necesitaría para salir de la situación, porque tenemos muchos más pobres, pero los pobres son cada vez más pobres. O sea, para ser no pobre en la Argentina necesitas 36 lucas, más o menos. No sé cuál es el último número. Ningún compañero nuestro cobra 20, con suerte, 20, 22, 25, con mucha suerte. Juan. Con mucha suerte. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, Jairo Estrella te es saluda. muy grande la brecha. ¿Cómo te va? Buen día. Jairo Estrella te saluda. ¿Tenés información? Te lo pregunto así al aire, pero imagino que desde la organización pueden llegar a tener algún feedback de lo que está pasando en el sur, en Neuquén, con la creciente toma de tierras que está ocurriendo. Empezaron varias familias, cientos de familias en la bajada Maida, en la zona de Pluspetrol, sobre un gasoducto, un oleoducto, se extendió después a la zona de Autovía Norte y ya hay más de 1000 familias y hay una toma de tierras de algunos ex trabajadores petroleros que a nosotros, obviamente, mirando desde acá, desde la capital, se nos pasa, pero así como de golpe nos sorprende lo de los huichis en Salta, ya hay más de 1500 familias tomando tierras en Neuquén. Quería saber si vos, que además sos de la zona, si no me equivoco, vos vivías ahí en una época, viví ahí mucho tiempo. ¿tenés algún feedback? No sé si la organización tiene algún registro de lo que está pasando ahí. No, mira, sí, pero no es una cosa demasiado típica. Tomas hubo siempre, en Neuquén hubo muchas tomas, yo fui abogado de varias, que logramos regularizar, relocalizar. Se hizo el relevamiento de barrios populares de los que estaban antes, son 4.400 barrios populares donde viven 5 millones de personas que se crearon en los últimos 30 años, todos esos fueron tomas, o sea, hubo 5 millones de personas que hicieron tomas en la Argentina, o sea que si uno lo divide por la cantidad de años, este año van a ser 400.000 personas, más o menos, no sé, 100.000 personas. ¿Por qué? Porque cuando no hay acceso a la tierra, ¿cuánto vale un lote? En cualquier lado, en el conurbano, ¿cuánto vale? No sé, $10.000, $15.000, ¿quién tiene esos plata? Entonces, nosotros por eso, cuando digo hay que apretar el acelerador, es esas cosas, ponele que no tenés los dólares, ponele que tenés un problema de presupuesto, y bueno, con todas las tierras fiscales. No se pueden hacer los loteos, nosotros tenemos el programa de la integración urbana de las villas, que funcionarios que son compañeros nuestros, son gente de primera, no sé, la secretaria de integración urbana es Fernanda Miñe, es de Villa La Cava, vive la villa, vive en la villa, está ahí adentro, yo sé que va a laburar bien, pero todavía no se habilitan las cuotas presupuestarias. Entonces, no se pueden desarrollar las muy buenas políticas y los muy buenos programas que están acordados con el gobierno para mejorar la situación social. No se están pudiendo ejecutar. Y una de las razones es este tema de la renegociación, digamos, de la deuda, que tienen que mostrar que gastan poco. Yo no estoy de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con otras cosas. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a movilizar con la UTEP. Todo lo que te decía antes es a título personal, ahora te lo digo un poco más como dirigente de UTEP. Nuestra consigna es que la deuda no se puede pagar con más sufrimiento del pueblo, que parece un eslogan, pero es una cosa muy concreta y muy real. Ahora, a mí que Guzmán vaya a dar explicaciones al Congreso, en vez de hacer lo que hizo Macri, que fue firmar un acuerdo estándar con el pueblo, violando el artículo 75 de la Constitución, violando el artículo 6 de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, y después poner un video en YouTube explicando que volvimos al fondo, que fue una cosa que en 2001 toda nuestra generación pensó que no iba a aparecer nunca más, volvimos al fondo, no dio una explicación. Bueno, que vaya Guzmán a poner la trucha y explicar lo que va a hacer, a mí me parece muy bien, me parece un buen síntoma. El comunicado que ya sacaron ayer me parece un buen síntoma. Digamos, yo veo, hago críticas, planteo cosas que no me gustan, pero veo no solamente buenas intenciones, sino que hay de alguna manera indicios de una orientación y de una ética de las prioridades que a mí me interpela, del mismo modo que estoy de acuerdo también con lo que dijo Cristina en Cuba, digamos, son legalistas cuando les conviene y dicen que no puede haber quita, pero el artículo 6, si lo googleas y pones artículo 6 de Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, dice taxativamente que si se evidencia salida de capitales, lo que nosotros llamamos fuga de capitales, no puede ponerle dólares al Banco Central del FMI. Entonces se violó eso, hay corresponsabilidades. ¿Cómo nos vamos a plantear nosotros que por segunda vez consecutiva el Fondo Monetario, con complicidad de políticos de acá de la Argentina, nos lleva a una catástrofe? Juan, déjame decirme para terminar, porque estás sobrevolando y no quiero dejar de planteártelo. Vos sabés que un presidente tiene dilemas. Hay momentos que vos decís, bueno, tiene dilemas vos con el tema del fondo o de los acreedores privados. Si pago o si trato de generar un acuerdo amigable, se demora, es contradictorio, tiene malos momentos, etcétera, etcétera, y de repente un acuerdo amigable no es bueno en términos de los recursos que deja sueltos para este tipo de prioridades que vos planteás y que son las necesarias.
pero de repente plantear una ruptura también tiene sus costos, y tiene costos que son muy altos también para un país. Entonces es obvio que si están llegando haciendo un esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo amigable es porque temen el otro escenario, que es el escenario del default. Entonces, por supuesto que visto desde tu lugar, desde mi lugar, etcétera, con condiciones diferentes, es fácil decir, hace esto, hace lo otro, pero nada, depende la vida de muchas personas de lo que vos decidís en este caso, y una cosa en términos de tus valores, de lo que es correcto, puede ser, o lo que es moralmente mejor, puede ser y de repente no funcionar y tenés un despelote enorme, vos conocés eso. Bueno, es un dilema histórico, digamos, pero yo no lo estoy planteando como una cuestión de ética de los principios. Es un tema muy práctico. A ver, acá hay 3 escenarios posibles: un mal arreglo, un buen arreglo o ningún arreglo y que haya default. El peor escenario es un mal arreglo. Ese es el peor escenario, porque un mal arreglo significa la postración de millones de personas en la Argentina y la incapacidad de crecer. Eso no se puede aceptar. Un mal arreglo no se puede aceptar. Un buen arreglo es un arreglo donde el fondo va a tener que, implícita o explícitamente, reconocer su corresponsabilidad y no pedirle a la Argentina que, por ejemplo, el año que viene pague, creo que son $3.000 millones el vencimiento, pero ni loco. No se puede hacer eso, no están, no los tenemos. Se nos mueve más gente, no hay ninguna posibilidad, digamos, y con los bonistas privados la misma situación, solo que los vencimientos son antes. Yo que estoy siguiendo bastante de cerca las negociaciones, hemos planteado una cosa que no es testimonial hacer una comisión investigadora de la fuga que se hizo en la Argentina, porque eso también da herramientas de negociación. O sea, vos para poder negociar bien, acá y en la China, en cualquier quiebra, en cualquier caso de estos tipos, los tipos tienen que ver que estás dispuesto a ir al default. Si no mejoran sus condiciones de negociación. Que estás dispuesto a ir al default. No engañarlos, sino, efectivamente, sí. A ver, decir, hasta acá podemos llegar. Y después de esta línea ya no llegamos. Ya nos conviene a nosotros el default. Le conviene al país el default. Porque, de alguna manera, si vos ves el ciclo entre el default del 2002, y, bueno, 2001-2002, y lo que pasó hasta el 2007, 2008, fue una etapa de crecimiento. Y creo que al fondo se le pagó en el 2006. Entonces, mentira que con default no se puede crecer y no se puede redistribuir, etcétera. No se puede crecer y no se puede redistribuir aceptando condiciones de aplastamiento de la economía y aceptando vencimientos de pago que atentan contra la posibilidad de bajar los niveles de pobreza que están en el 43-44%. Eso no se puede aceptar. Hay que ver también lo que pasó en otros países, hay que ver lo que pasó en Grecia, donde se aceptaron malas condiciones, a pesar de que el pueblo mayoritariamente quería buenas condiciones, y no mejoró la situación de los griegos. Y apareció un partido fascista que ganó las elecciones. ¿Y vos qué crees que el gobierno, entre un mal acuerdo y el default, qué prefiere? ¿Cómo? Entre un mal acuerdo y el default, ¿el gobierno qué prefiere? Yo no sé lo que prefiere el gobierno, yo tengo absolutamente claro que nosotros preferimos el default, porque un mal acuerdo implica un ajuste muy fuerte del gasto social. Juan, es decir, un ajuste muy fuerte sobre jubilaciones, asignaciones, políticas, digamos, expansivas, o sea, requiere un ajuste muy fuerte del gasto social, que es lo que van a plantear, y requiere pagarle como si fueran las víctimas de la situación a los que fueron corresponsables. Entonces, desde el punto de vista práctico, no solamente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista práctico, la Argentina no puede pagar esa plata sin destruir el tejido social y hacer un daño irreversible a nuestro pueblo, como sucedió en otros momentos de la historia. Entonces, si logramos que los organismos internacionales, que no es lo mismo a los acreedores privados, ellos tienen la suya, digamos, los organismos internacionales se supone que están para ayudar a los países, no para hundirlos. Entonces, si logramos que los organismos internacionales entiendan que no se puede pagar, que no se puede ampliar a la gente, que tienen responsabilidad, y que eso implica que tienen que prorrogar los plazos y hacer una quita, vamos a poder salir adelante. Y yo creo que lo podemos lograr. Después hay otra cuestión, que si se negocia ahora o se negocia dentro de un año, cuando vencen un año y pico, cuando vence con el fondo. Yo creo que hay que hacer todo ahora. ¿Y por qué creo que hay que hacer todo ahora? Porque ahora hay poder político para hacerlo, porque hay una buena coyuntura internacional,
porque tenemos al Papa Francisco, que es la principal voz ética en el mundo, diciendo no se pueden pagar deudas así, y lo dice abiertamente, y lo dice con más coraje que algunos en la Argentina que no se animan a decir eso, y lo dice delante de la titular del fondo, y porque si nosotros no tenemos la planificación de lo que hay que pagar durante los próximos 4 años, ¿qué plan económico va a hacer el gobierno si no sabe si 4 o 5 puntos del gasto primario los va a tener que poner en el pago de este vencimiento, y si hay puntos más lo va a tener que poner en el otro? No se puede hacer un programa económico ni de desarrollo, entonces hay que discutir todo ahora, y si se puede arreglar bien, y si no se puede arreglar, hay que bancársela. Y eso por ahí suena duro, porque no se tiene, a diferencia del 2001, no se tiene dimensión de la crisis que hay. Y no se tiene dimensión de la crisis que hay porque no hay saqueos. Y no hay saqueos porque estamos nosotros. Entonces yo a veces me pregunto si nosotros no estamos atentando contra la conciencia de la Argentina, que es la gente se está cagando de hambre literalmente. No da para más. No da para más. No, esto no dura más. Entonces no aguanta un sufrimiento más la gente. La gente de abajo no aguanta un sufrimiento más. Entonces si no se toma conciencia, se nos está muriendo literalmente de hambre la gente. Eso no pasó ni en el 2001. Literalmente de hambre se nos muere la gente. Entonces, si no se toma conciencia de esta gravedad, bueno, lo que digo yo parece muy grandilocuente. Si se toma conciencia de eso, que yo creo que en algunos lugares del gobierno hay conciencia de eso, bueno, no es que acá es un problema ideológico o un problema de, no sé, discusión académica o de un zurdito que quiere hacer tal cosa o un loquito que quiere hacer tal otra. No, hay un problema serio y que hay que resolver en los próximos meses, digamos, ¿no? O las próximas semanas, si se quiere. Y que va a marcar el rumbo y el destino de la Argentina por los próximos, por lo menos 4 o 8 años. Juan, te mando un saludo grande y gracias, loco. Gracias a vos, Ernesto. Era Juan Grabois hablando bastante fuerte respecto de 2 cosas. Primero, desnutrición, muertes por desnutrición en Salta, y segundo, negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay, entre un acuerdo malo y el default, prefiero el default, hay que bancársela. El default es preferible, un acuerdo malo, bueno, y hay un montón de frases, sobre todo en la última parte del reportaje, que son como muy contundentes. Se está perdiendo alguna por ahí, pero realmente era muy fuerte respecto de eso, de la necesidad de hacer un buen acuerdo o ir al default, y planteando el default como una alternativa real y muchas veces preferible. Imagínense lo que significa eso en términos de debate público. Siempre ratifico algo que me pasó siempre, salvo algunas veces que cuando Grabois o yo entramos a subir el tono de discusión, es uno de los tipos más interesantes para escuchar. Es muy interesante porque conoce mucho lo que pasa abajo, porque articula muy bien, porque explica muy bien el drama de la Argentina, y porque cuando hablaba del tema Wichi, explicaba cómo se resolvería con algunas inversiones en agua potable rápido el problema de las muertes por desnutrición, de las muertes de niños. Era realmente impresionante escucharlo. Realmente a mí me parece que es un tipo distinto, Grabois. Sé que es polémico, sé que a alguna gente no le gusta lo que digo, pero es lo que me parece a mí.